Hoy en el radar le cuento de los preocupantes niveles de contaminación de ríos y mares en México, la crisis ambiental que ya genera el río Santiago en Jalisco, el más contaminado del país. Además, cómo afecta a nuestra salud la contaminación de afluentes y la situación que enfrentan en México aquellos que se atreven a defender el medio ambiente. Los invito a ponerse en contacto con nosotros a través del número de WhatsApp que aparece en su pantalla. Queremos saber de usted. Yo soy Tania Gómez y le voy a tener todo esto y más al volver de la pausa. En el radar. Comenzamos con un caso especial y bastante grave, como lo es el del río Santiago en Jalisco. Este es el considerado más contaminado de México y donde decenas de pueblos originarios demandan ayuda de las autoridades ante los riesgos a la salud que representa para sus habitantes. Invasión y despojo de lugares sagrados, así como enfermedades de la piel y hasta cáncer, han aparecido en las comunidades aledañas al río Santiago, cuerpo de agua que ha sido contaminado por las actividades industriales. De acuerdo a diversos estudios recabados por Milenio, el río Santiago es el más contaminado del país, ya que recibe descargas de más de 300 fábricas del corredor industrial Ocotlán-El Salto y alberga 1.090 sustancias tóxicas, productos químicos y metales. A raíz de que se encuentra almacenado allí el agua, la contaminación es muy alta, de tal manera que se enferman, porque los niños pues no saben, no se bañan allí, beben allí y todo, las mujeres lavan ropas allí. Entonces es una lástima o pues ver eso, ¿no? Además, en Meganoticias Guadalajara se tuvo acceso a la resolución 07-2020 con fecha del 7 de febrero del 2020, hecha por la Comisión de Derechos Humanos del Estado, que observó varios estudios que demostraron altos porcentajes de indicios de enfermedades renales, presuntamente derivadas de la exposición a contaminantes presentes en el río Santiago y sus entornos, la detección de pesticidas en la orina de niñas y niños, así como el fallecimiento de 28 personas debido a enfermedades renales crónicas desde el 2003. Nosotros nos estamos empezando a organizar aquí en las comunidades, con los gobernadores, con los comisariados, con los jueces, con los líderes y con los habitantes. También lo estamos haciendo con otras organizaciones, también lo estamos haciendo con los vecinos de Jalisco, los que viven al margen del río Santiago. Entonces, estamos trabajando junto con ellos. Los pobladores de Aguamilpa, Zapote de Picachos, Colorado de la Mora, Playa de Golondrinas, Cuauhtémoc, Higuera Gorda, Las Higueras, Huaynamota, Potrero de la Palmita, Soquipan, El Colorín, exigen a las autoridades del estado poner atención a este problema. Olivo Orozco, Meganoticias. Si bien los niveles contaminantes en el río Santiago no es una situación de ahora, a principios de febrero el gobernador Enrique Alfaro realizó un recorrido para supervisar las labores de saneamiento. Bueno, buenos días, son las 6:30, como quedamos vamos a hacer el recorrido por las obras y los diversos programas y acciones que estamos haciendo en el río Santiago. Desde la madrugada y arriba de 3 camiones urbanos que cambiaron de derrotero, cerca de 200 funcionarios, periodistas, académicos, empresarios y activistas recorrieron la cuenca del río Santiago durante la macroexcursión convocada por el gobernador Enrique Alfaro para que la Comisión Estatal de Derechos Humanos pudiera conocer las obras de saneamiento del río más contaminado del país. La primera parada fue el Parque Solidaridad. Estamos en la primer parada de esta macroexcursión en el Parque de la Solidaridad, los límites de Guadalajara y Tonalá, donde se construye una de las 13 plantas de tratamiento de aguas residuales en la cuenca del río Santiago. Esta planta tiene una inversión de poco más de 50 millones de pesos. Una vez concluida, va a poder tratar 60 litros por segundo de aguas residuales de desechos que hay en las casas, que terminan en los arroyos que corren por este Parque de la Solidaridad y finalmente terminan en el río Santiago. Las plantas de tratamiento atienden las descargas domiciliarias, pero para atacar la contaminación industrial, durante el recorrido se clausuró una tequilera y una lista de 29 empresas que tiran tóxicos al río será entregada a Semarnat para que actúe. Estas son las 29 empresas, industrias que podrían estar ligadas con fuentes contaminantes que sobrepasan lo permitido por la norma. Y este listado es el que se le entregará a Víctor Manuel Toledo en la reunión de este próximo viernes.
Pobladores participantes pidieron que más allá de las multas a las industrias, se atienda a la salud de las poblaciones afectadas por los tóxicos. Nosotros tenemos enfermos graves que requieren hemodiálisis y estamos pidiendo desde marzo del año pasado unas unidades de hemodiálisis en las poblaciones afectadas y que ahí hay suficiente espacio y personal para darle seguimiento. Aunque no respondió en ese momento, el gobernador se comprometió a dar atención integral al tema de salud, especialmente para enfermos renales, una vez que acrediten 35 unidades médicas en la zona. Y en materia de salud, lo que vamos a recuperar son todos los trabajos que han hecho distintas instituciones, pero particularmente la Universidad de Guadalajara, para una vez que tengamos todas nuestras unidades acreditadas, desarrollar un programa de atención integral, particularmente enfocado en el estudio de estas afectaciones que se han documentado de enfermedades renales. Y aprovechó para minimizar el estudio oculto por 10 años sobre los daños a los niños por la contaminación del río. Que es de hace 10 años, que es muy curioso que de repente se quieran hacer notas de un documento que es público, que se hizo hace 10 años, y es un documento que simplemente integra información que hemos venido explicando. La Comisión Estatal de Derechos Humanos anunció una actualización permanente de la macro recomendación del Río Santiago de 2009 y advierten que el gran pendiente es la reparación del daño. Pero la reparación integral del daño es mucho mayor, es integral precisamente como su nombre lo indica, y ahí por lo pronto seguimos teniendo la deuda de los estudios de morbilidad, de mortalidad, que nos permite identificar de forma directa y particular a las víctimas de la contaminación y desde luego pensar en un modelo de reparación del daño colectivo. Tras recorrer rastros, granjas porcícolas, industrias contaminantes, colectores en construcción y plantas de tratamiento en modernización, quedó claro que el gobierno de Jalisco hace acciones para atender el problema, pero que los retos son muchos y la solución llevará años. José Carlos Toral, Mega Noticias. Mire, eso en Jalisco. En Oaxaca, pescadores indígenas del Istmo de Tehuantepec demandan atención de las autoridades para sanear los cuerpos de agua de las lagunas de la zona. Son fuente de alimento y sustento de miles de habitantes del sur de nuestro país. Uno de los problemas más graves que enfrenta el sistema lagunar en la región del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca es la contaminación por la gran cantidad de aguas negras que diariamente se le descarga a través del cauce de los diversos ríos que se interconectan con la laguna superior e inferior. Esto ha provocado que cada día se estén escaseando los productos y poco a poco la vida marítima se vaya perdiendo en esta zona, por lo que las diversas cooperativas pesqueras han estado exigiendo una pronta atención de las autoridades de los 3 niveles de gobierno para que se pueda llevar a cabo un trabajo de saneamiento integral en los ríos, la rehabilitación de las plantas de tratamiento de aguas residuales de los diversos municipios, la declaratoria de siniestro por la contaminación y la apertura del punto conocido como Bocabarra, para que estas lagunas sean alimentadas por aguas vivas del Golfo de Tehuantepec. A principios del año 2019, las sociedades cooperativas organizadas y libres denunciaron la disminución drástica de especies marinas en el sistema lagunar, que presuntamente puede ser a causa de la gran contaminación con aguas crudas sin tratamiento que han vertido a la cuenca del río de los Perros, al río Guiguchita, Espíritu Santo, Sopiloapan, los cuales desembocan naturalmente al complejo lagunar. También es importante mencionar que este problema no nada más aqueja a los pescadores ahorita. La vida marina ha disminuido drásticamente. Este es un problema que repercute en toda la sociedad cuchiteca. En estas lagunas acuden a pescar más de 1,200 pescadores de las diferentes comunidades que ante la falta de productos han estado buscando la intervención de las autoridades para que se implementen programas emergentes. El reclamo conjunto de los pescadores indígenas es que se aplique la Ley de Aguas Nacionales, la Ley Federal de Procedimientos Administrativos de la Semarnat, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y las normas oficiales mexicanas, por lo que urgieron la intervención de las dependencias correspondientes responsables de estos temas. Con imágenes de Isidro Márquez, reportó para Mega Noticias, José Luis López. Y en este marco, ¿cuál es la realidad que enfrentan activistas en defensa del medio ambiente? Una lucha encarnizada contra el crimen organizado, pero también de grandes empresas en la defensa de sus tierras y del medio ambiente. Acá le contamos.
La muerte de Homero Gómez, activista defensor de los bosques de la mariposa monarca, conmovió a la comunidad internacional a finales de enero pasado. Solo unos días antes fue hallado el cuerpo de Raúl Hernández, guía de la región y defensor también del santuario El Rosario. Homero Gómez, administrador del mismo santuario, reserva natural protegida, dio su vida por defender de los talamontes el hogar de la monarca. Según Amnistía Internacional, son 15 los defensores de la tierra y del medio ambiente que han muerto por la causa en lo que va de la presente administración. Gómez González, querido por toda la comunidad y promotor del turismo ecológico, fue localizado sin vida el 29 de enero en el municipio de Ocampo, Michoacán. Solía subir a redes videos promocionales en los que aparecía con mariposas monarca revoloteando en torno suyo. Aquí, el último que hizo público 18 días antes de que se encontrara su cuerpo sin vida. Buenos días, vengan a conocer esta maravilla de la naturaleza llamada mariposa monarca, aquí en el santuario más grande del mundo. El también presidente del santuario El Rosario destacó por su labor en el combate a la tala inmoderada en la región, logrando erradicarla casi por completo. En el municipio de Ocampo se han realizado intentos por cambiar el uso de suelo en terrenos forestales para plantar aguacate, lo que constituye una amenaza para las reservas ambientales donde migran las mariposas monarca. Muchos habitantes de la región defienden el territorio justo como lo hicieron Homero Gómez y Raúl Hernández hasta el día en que sus voces fueron silenciadas. La UNESCO expresó su preocupación tras la que llamó sospechosa muerte de los activistas. Al mismo tiempo, urgió a esclarecer las muertes tanto de Homero como de Raúl. A la condena de estos hechos se unieron Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como medios de comunicación extranjeros. El encargado de despacho de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Michoacán, Uble Mejía Mora, abrió un expediente de indagatoria por oficio respecto al caso de Homero Gómez. Además, aseguró que la CNDH ya había traído el caso y que la ONU coadyuvaría en las investigaciones. En entrevista con Mega Noticias, Juan Plancarte, visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán, comentó que hay avances en la investigación por la muerte de Raúl y Homero y manifestó su esperanza porque los responsables reciban su castigo. Debemos de también confiar en que la investigación que se está llevando a cabo por el área de Fiscalía nos lleve a una investigación cierta, una investigación objetiva, una investigación clara que permita, por un lado, satisfacer esta demanda o este anhelo de justicia por parte de los familiares y también por parte de toda la sociedad en su conjunto y también de parte de nosotros como actores en el ámbito de los derechos humanos, pero por otro lado también que se sancione y se castigue en términos de ley a las personas que llevaron a cabo este tipo de situaciones. Samir Flores fue un activista ambiental náhuatl que se opuso al proyecto integral Morelos, compuesto por 2 termoeléctricas, un acueducto y un gasoducto que atravesarían comunidades rurales e indígenas en Puebla, Tlaxcala y territorio morelense. Flores abrazó la misma causa del López Obrador opositor en 2014, quien condenó entonces el proyecto en Morelos, pero el 10 de febrero de 2019 el presidente defendió con todo el proyecto y fustigó al activista ambiental con estas palabras. ¿Saben ustedes que en este periodo neoliberal ya la Comisión Federal de Electricidad tiene que comprar la mitad de la energía eléctrica que consumimos a precios elevadísimos y hasta con subsidio? ¿Y qué le gustaría a esas empresas extranjeras? Escuchen, radicales de izquierda, que para mí no son más que conservadores. Escuchen, si no se utiliza la termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, de una empresa de la nación, en vez de tener la luz para alumbrar todo Morelos, tendríamos que seguirle comprando la luz a las empresas extranjeras. 10 días después, el 20 de febrero de 2019, la voz de Samir fue silenciada. Fue asesinado a tiros en su casa de Amilcingo, Morelos. La llamada consulta popular se realizó no sin contratiempos, pero la termoeléctrica de Huexca finalmente va.
Tristemente, México ostenta el 6º lugar mundial entre los países más peligrosos para los activistas medioambientales, de acuerdo con el informe de la ONG Global Witness, publicado en 2019. La Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales, aliada de Global Witness, concluye que las actitudes de criminalización no se han erradicado con el nuevo gobierno en México. La realidad luce como en el pasado. Para los activistas ambientales silenciados, no hay abrazos que valgan, como tampoco hay certeza sobre la integridad de quienes siguen sus propias luchas. El presidente López Obrador dedicó a la muerte del activista Homero Gómez 2 adjetivos: doloroso y lamentable. Ni un pésame a los deudos, ni la oferta de una investigación a fondo, ni una muestra de compasión. Pero entre los suyos, Homero sigue vigente. ¡Homero está presente! ¡Aquí! ¡Allá! ¡Homero nos cuidará! Mientras tanto, la lista de voces silenciadas entre protectores de la tierra y defensores de los derechos humanos sigue creciendo. Mega Noticias TVC, Gastón García Miranda. Oiga, México se coloca entre los nada honrosos primeros lugares entre los países más peligrosos del mundo en la defensa de los derechos humanos. El periodismo y la defensa de los derechos humanos se suman a la lista negra de profesiones de alto riesgo en México. Este país sigue ubicado entre los más peligrosos para ellos. En América Latina ocupamos un deshonroso primer lugar. Reporteros Sin Fronteras nos coloca en el lugar 144 de 180 países respecto a la libertad de prensa. El reporte da cuenta de 49 crímenes contra periodistas en todo el mundo durante 2019. De estos, 14 se cometieron en América Latina y 10 específicamente en México. Siendo un país en situación de paz, en México la suerte de los periodistas se compara con la de los de Siria, Afganistán y Pakistán, naciones en situación de guerra. Para la organización no gubernamental Artículo 19, defensora de los derechos de los periodistas, el 99% de los asesinatos que sufren no se investiga de manera exhaustiva, imparcial y objetiva. Estas son las voces silenciadas en los medios de comunicación desde el inicio de la presente administración. Alejandro Márquez, de Orión Informativo, en Nayarit. Diego García Corona, de Seminario Morelos, en Morelos. Rafael Murúa, de Radio Cachana, en Baja California Sur. Samir Flores, de Radio Amiltinco, 100.7 en Morelos. Santiago Barroso, de Noticias Red 653, 91.1 de FM en Radio Digital en Sonora. Telésforo Santiago Enríquez, en Estéreo Cafetal 98.7 FM en Oaxaca. Francisco Romero, de Ocurrió Aquí, en Quintana Roo. Norma Sarabia, de Semanario Chontalpa, en Tabasco. Rogelio Barragán, de Guerrero al Instante, encontrado en Morelos. Edgar Alberto Nava López, de La Verdad de Zihuatanejo, en Guerrero. Jorge Celestino Ruiz, de El Gráfico de Jalapa, en Veracruz. Nevid Condés Jaramillo, del Observador del Sur, en el Estado de México. Y Eric Castillo Sánchez, de Discovery Latinoamérica, en Guerrero. El primer periodista asesinado en 2020 fue Fidel Ávila Gómez, cuyo cuerpo se encontró el pasado 8 de enero en Michoacán. Hasta ahora suman al menos 14 casos. La esperanza para que la Comisión de Derechos Humanos sea verdadera protectora de los comunicadores no es muy alta, toda vez que desde su arribo a la titularidad de la CNDH en noviembre de 2019, Rosario Piedra exhibió una visión politizada y parcial del tema. Yo creo que donde hubo falta de libertad de expresión fue en los sexenios anteriores y no lo digo yo, ahí están todos los periodistas asesinados o desaparecidos o intimidados, entonces para los periodistas. ¿Han asesinado periodistas? O sea, en México existe el mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Su función es brindar apoyo y garantías a quienes sufren agresiones o amenazas con motivo de su labor. Sin embargo, expertos nacionales e internacionales coinciden en que debe perfeccionarse. Cabe señalar que más de la mitad de las amenazas y agresiones para periodistas provienen de servidores públicos, según revela Jan Yarab, representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
desde los datos que nos proporciona la propia Segov, 55% de las amenazas y agresiones provienen de servidores públicos, principalmente a nivel local, presidentes municipales, todo esto. Entonces, en esta dimensión se también necesita fortalecer la interlocución e intervención de las autoridades federales para que se atienden las causas y no solo los síntomas, ¿no es? El gobierno de López Obrador ofreció pacificar al país y cambiar el panorama que viven los defensores de derechos humanos, proambientalistas y periodistas, pero aún no ofrece resultados en este renglón. La impunidad se mantiene. El 2 de abril de 2019, el bloguero sinaloense Paul Velázquez denunció ante el presidente al alcalde de Ahome, Guillermo Billy Chapman, por corrupción, misoginia y amenazas. Presidente, la sociedad le pide que con su liderazgo se una a esta causa, se juzgue a estos malos funcionarios como usted lo declaró el día de ayer, salve al municipio de la ingobernabilidad que se vive y evitar que las balaceras que han regresado después de 10 años que no existían, hoy se encuentran empezando a crecer. Manuel Guillermo Chapman Moreno, Billy Chapman, es misógino y no puede ser quien represente a una sociedad sana. Paul regresó a su tierra donde atentaron contra su vida el 19 de diciembre cuando le pegaron un tiro en la cara. Milagrosamente salvó la vida. A principios de este febrero regresó a la mañanera y así habló ante el presidente. Es señalar que he denunciado al alcalde como el autor intelectual. Por último, presidente, le quiero recordar que los periodistas de investigación no somos trofeos para que los gobernantes corruptos nos anden cazando. Mientras compañeros y mi gente me dice que busque el asilo político en Estados Unidos, Canadá y Europa, yo le digo que no me quiero ir de mi país. Necesitamos justicia. Estoy convencido que para cambiar a México hay que estar aquí, no desde el exilio. Presidente, nos están matando. No lo olvide, por favor. Nos están matando. Hasta ahora, Billy Chapman no ha respondido por este caso. Edición, Armando García. Mega Noticias TVC, Gastón García Miranda. Oiga, veamos ahora un aspecto positivo del medio ambiente en México. Mire, la Organización de las Naciones Unidas reconoció a Baja California Sur como punta de lanza en la implementación de políticas públicas para restringir el uso de plásticos. La Organización de las Naciones Unidas en México reconoció al Estado como punta de lanza en la implementación de políticas públicas para restringir el uso de plásticos. Es el Estado punta de lanza. De hecho, nosotros estamos tomando como referencia todos estos avances que están haciendo, no solamente en la ley estatal, sino también en esta norma que define el reglamento para la implementación. Luego de más de un año de trabajo, finalmente fue publicada la norma técnica el pasado 20 de febrero. El pasado 20 de febrero se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado la norma técnica ecológica NTE 001 CETUES 2018 para la restricción de la venta y obsequio de bolsas plásticas, popotes y contenedores de poliestireno expandido en un solo uso. A pesar de la ley Desplastifícate durante el Carnaval 2020, no se respetó esta prohibición. En este se pudieron observar vasos de unicel, platos y popotes. Cacarear o decir que somos un estado libre de plásticos cuando eventos como el que mencionas se está haciendo mal uso indiscriminado de ellos. Sin embargo, pues es bueno decirlo y que sigamos avanzando en el tema. Se necesita mano dura para lograr un cambio verdadero en los hábitos de consumo de los habitantes. Con imágenes de Enrique Viveros, Fernanda Vizcarra, Mega Noticias. Nosotros estamos en la parte final de En el Radar. Joely Ramírez, cuéntanos qué vas a tener en Ángulos. Tania, pues nos vamos con todo para el debate sobre de quién es la responsabilidad de la contaminación del río Santiago y si las medidas que están poniendo en marcha en el gobierno pues son las adecuadas para reducir tanto la contaminación en el río como en el impacto en la salud de los habitantes. No le cambie, va a estar bueno el debate. Tania. Todo un tema, quédese con Joely Ramírez. Yo lo espero mañana aquí en El Radar.